decimos que quita el pecado de quién, de nosotros. Entonces la ley ceremonial no existe. Esta ley ceremonial va a volver a existir en el tiempo donde se levante otra vez el templo en Jerusalén y donde ya los sacerdotes, los niños, ellos ya están siendo preparados para ese tiempo, pero la iglesia ya no va a estar aquí. ¿Por qué? Porque lo que nosotros podemos llamar actualmente de ley, vamos a poner así, de la gracia de Dios en la que estamos viviendo nosotros. Ahora, Israel está dentro de este periodo de la gracia de Dios, pero ellos, hay los judíos mesiánicos que creen en el Mesías, que ha venido Cristo, pero ellos tienen la Torá como su guía, pero y no hay ningún problema en eso. Ellos pueden tener la Torá como su guía. El punto es que dentro de la Torá nosotros vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios dentro de la ley, ¿verdad? Sobre la venida del Mesías. Ellos creen que el Mesías ha venido, ellos creen en la Torá, ellos usan más bien el Antiguo Testamento, que es la Torá, la ley de Moisés. Todavía cuando tiene todo ese ceremonial dentro de la iglesia judía, pasa la Torá, el hombre se viste como, ¿verdad?, un judío para poder enseñar. Entonces, pero eso no quita de ninguna manera la salvación de ellos. ¿Por qué? Porque eso es la manera como ellos sirven a Dios. Ellos como judíos están sirviendo a Dios, no en leyes sacrificiales, ¿verdad? Pero ellos guardan la ley de alguna manera, que como nosotros la guardamos, que son las leyes morales, porque las leyes morales tienen que seguir existiendo. Por ejemplo, dentro de las leyes morales, el Señor condenaba el homosexualismo. Entonces nosotros que somos cristianos y que creemos que Dios creó hombre y mujer, entonces nosotros tenemos esta ley moral en nosotros. Amén. Porque la Biblia nos enseña que dentro de los atributos de Dios hay los atributos morales de Dios. En otras palabras, Dios puso atributos, nos atribuyó cosas morales también que vienen desde Él para nuestras vidas. Entonces, por eso que nosotros, digamos, respetamos la escoja. Quien quiere escoger, que escoja su camino, porque Dios puso bien delante de la gente dos caminos, un ancho y un estrecho. Entonces, quien quiere escoger el ancho, pues que lo escoja. Y quien quiere escoger el estrecho, bueno, quien quiere pasar por el estrecho tiene que seguir las leyes de este camino de gracia. Amén. Entonces, nosotros no hacemos acepción de personas porque ni Dios la hace. Nosotros tampoco condenamos o juzgamos a nadie porque no es nuestra tarea. Y tampoco discriminamos a nadie. Simplemente nosotros tenemos nuestra manera de ver las cosas a luz de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos las leyes, mejor conocidas como testamentos, algo que fue dejado. Sus reglas son distintas, por lo tanto es imposible guardar las dos juntas, o sea, las leyes de todas las leyes, porque mira, la Biblia nos enseña que cuando se guardaba la ley, tenía que guardar la ley por completo, con sus montones y montones de cláusulas, ¿verdad? Si una persona fallara en un punto de la ley, todo lo que él había hecho, digamos que de las 635 leyes, él hiciera 634 y las 635 como metió la pata, ¿qué pasaría? Las 634 serían anuladas. Era como él tuviera simplemente no cumplido ninguna de ellas. ¿Qué eso nos trae a memoria? Hablamos de eso la semana en martes. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos algo sobre la salvación? Que cuando Dios mira, para Dios no hay pecadito ni pecadote. Para Dios pecado es pecado, no importa si la mentira es blanca, si es negra o si es café. Para Dios la mentira siempre tiene cara de mentira, es mentira y tiene un solo padre, que
diablo. Entonces no importa cuán grande o cuán pequeña sea. Entonces para Dios no solamente una persona que adultera físicamente, pero una persona también puede adulterar aquí, y la Biblia nos enseña eso clarísimamente. Entonces para Dios digo, no cometió, no cayó en la tentación, pero aquí codició en su corazón, formuló en su mente. Entonces para Dios eso también es un pecado, y la persona tiene que venir a arrepentirse de tal cosa, ¿verdad? Ahora, cuando llegamos a estas reglas a cual la gente no podía cumplir en su totalidad. Por eso que cuando llegamos al Nuevo Testamento, nosotros vamos a estar jugando con el Antiguo y el Nuevo, ¿ok? Cuando llegamos en el Nuevo Testamento, Jesús siempre criticaba a los fariseos, y quizá alguien dice, pero pobrecitos los fariseos, ¿será que no tenían nada positivo? Sí, ellos tenían cosas positivas, pero en realidad ellos a partir del momento que ellos se ponían orgullosos porque ellos guardaban, entre comillas, las leyes, ¿qué pasaba con eso? Automáticamente el Señor los juzgaba, porque el Señor Jesús tiene el derecho de juzgar y decir las cosas. Entonces Él decía, ustedes son, ¿qué? Sepulcros blanqueados. Blanqueados. O sea, está bonito por fuera, las flores, bello, blanquito, pero por dentro no sirve para nada. ¿Por qué? Porque Jesús resaltó diciendo así, mira, ustedes ponen sobre ese pueblo un yugo que ustedes ni siquiera con el dedo quieren levantar. Entonces, ¿qué significa eso? Que ellos eran hipócritas. Ellos decían a la gente, ustedes tienen que hacer, tienen que llevar, tienen que cumplir la ley, pero ellos mismos no hacían cumplir. Entonces, la vida de los fariseos era juzgar a la gente y sentirse mejor que los demás. Por eso que cuando Jesús vino, la Biblia dice que Jesús vino y Él cumplió toda la ley. Y yo creo que eso de alguna manera molestaba a los fariseos, no solamente porque Jesús cumplía la ley, conocía la ley, pero también porque Jesús, Él vino como un revolucionario. Cuando uno dice revolucionario, es que Jesús, Él vino para cambiar el cuadro y la historia de la humanidad, no solamente del pueblo judío, ¿verdad? Pero de la humanidad, porque Dios, cuando Juan dijo que Dios amó el mundo de tal manera, nosotros entendemos que no es el mundo solamente para el judío, es el mundo, el universo. Desde la creación del mundo, ya el Señor tenía un plan ya para la humanidad. Entonces, cuando nosotros miramos, mira, pero eso no las hace que se contradigan, o sea, la ley de Dios y la gracia. Pues el mismo Dios es autor de que de los dos, de la ley y de la gracia. Antes bien fueron escritas para las épocas distintas. La ley antigua sirvió muy bien para su época en particular. La nueva sirve muy bien ahora. Consideremos entonces los detalles de esas leyes. ¿Por qué estoy diciendo eso? Mira, las leyes para aquel tiempo tenían que existir porque el pueblo era un pueblo que caminaba prácticamente sin ley. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo la guianza y el dominio de Dios, pero la rebeldía hacía con que este pueblo tuviera un corazón bastante duro. Y entonces Dios de alguna manera dijo, bueno, yo tengo que poner leyes. Las leyes están para ser respetadas. Entonces Dios puso su ley para que la ley fuera respetada. Algo visible. Porque mira bien, a veces con todo el poder, con toda la gloria que Dios demostraba a su pueblo, increíblemente la gente parece que necesita ver para creer. Entonces Dios tuvo que hacer algo que el pueblo viera y que tuviera un líder que tuviera estas palabras en él. Entonces Dios llamó a Moisés, le dio la ley y ahí está,
entonces entra la segunda generación, pero antes de entrar la segunda generación era necesario que estuviera preparado, y entonces viene Deuteronomio repitiendo toda la ley. Y era necesario eso para que la segunda generación, al entrar en la tierra, entrara con reverencia, entrara sabiendo lo que tenían que hacer en relación a las leyes ceremoniales, las leyes civiles y las leyes morales. ¿Okay? ¿Por qué Dios dio tanta ley así? Porque la gente simplemente no quería seguir los mandamientos de Dios, no quería seguir la voluntad de Dios. Por eso Dios tuvo que poner algo para frenar a las personas, a frenar su pueblo. En realidad, su pueblo, el pueblo de Dios es un pueblo libre. Amén. Si vamos a traer para nuestro tiempo ahora de la gracia de Dios, nosotros seguimos siendo un pueblo libre, porque el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha hecho libre. Él nos ha liberado. Pero el problema de eso es que la gente está cambiando esa libertad, la libertad por libertinaje, y hace lo que le da en la buena gana y sin escuchar la voz de Dios. Porque nosotros tenemos la palabra, que es una brújula para nosotros, que nos va guiando lo que debemos hacer. Ahora, nosotros hoy día no vivimos bajo la ley, pero nosotros sabemos lo que es moral y lo que no es moral. Sabemos las cosas civiles que hoy en día existen, vamos y resolvemos, y hay firmas y papeles. Pero déjame decirte que cuando nosotros hablamos sobre las leyes, en ese caso, vamos a decir la gracia de Dios, la gente se aprovecha de esa gracia diciendo, no, pues Dios me acepta como yo soy, estamos viviendo en el tiempo de la gracia, y entonces uno tiene que entender y mantener un balance en todo eso. Solo porque vivimos en el tiempo de la gracia de Dios, eso no significa que vamos a dejar de temer a Dios. En el Antiguo Testamento está escrito que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Eso no significa que nosotros vamos a desobedecer a Dios. No, al contrario. El Señor quiere que sigamos obedientes a su palabra. Porque vivimos en el tiempo de la gracia, no significa que nosotros no vamos a santificar nuestra vida, al contrario. Vemos eso escrito, oh my goodness, más que nunca en el Nuevo Testamento, en Romanos, en Corintios, oh my goodness, y vemos por todas partes en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque la gente siempre está enfatizando la gracia, y gloria a Dios por ese favor que no merecemos, pero no podemos ser abusivos con la gracia de Dios. Por eso Pablo, él escribió a los hermanos en Gálatas, yo siempre menciono ese versículo, en Gálatas, porque yo creo que en Gálatas los hermanos en Galacia, ellos estaban teniendo un pequeño problema. Yo creo que ellos estaban abusando un poco de la gracia de Dios. Nosotros ya estudiamos la carta de Pablo a los Gálatas, y nosotros podemos ver claramente que él habla ahí de las obras de la carne y las cosas espirituales. Entonces, cuando leemos ahí, entendemos que ellos de alguna manera estaban abusando de la gracia del Señor. Algunas personas también usan el término salir de la gracia, fulano salió de la gracia. Pero no, en realidad nadie sale de la gracia. La gracia es algo constante. Nadie sale de la gracia. ¿Okay? Nadie pierde la gracia de Dios. La gracia es algo constante en nuestra vida. Si alguien perdiera la gracia, a ese momento ya estaría muerto. Porque la persona no merece vivir, la persona no merece absolutamente nada en esa tierra.
¿Por qué yo digo eso? Volviendo a Deuteronomio, aquella persona que pecara o que fallara en la ley, en algún punto de la ley a cual traía maldición para el pueblo, esa persona debería ser muerta. Ahora, dime una cosa, ¿dónde fue que, no mire aquí, no me recuerdo, ¿dónde fue que la ley fue recibida? ¿Dónde fue que Moisés recibió la ley? Ella no vio. Ella no vio, ¿y tú? Yo sí. Entonces dime. Ah, no, Sinaí. En el monte Sinaí fue donde se recibió la ley y donde Israel pudo entonces alcanzar de Dios este freno, porque fue un freno. La ley no frena, algunos tienen que infringirla, no sé, de alguna manera, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la ley no frena. Si la ley nos dice que el stop sign es para parar, debemos parar. Entonces, para que ustedes tengan una idea. ¿Por qué? Porque si yo no paro en un stop sign, ¿voy a tener consecuencias? Sí. Ahora, ¿cuál es la consecuencia que voy a tener? La consecuencia no es solamente una multa, no. La consecuencia puede ser mucho más grave que una multa. Puede ser un accidente. Puede ser un accidente que va a traer prejuicio para ti y para la persona a quien uno choca. El accidente puede matar a una persona, destruir tu carro, destruir toda tu vida. Porque por 5 segundos que tú no obedeció la ley, en 5 segundos, ¿cuántas cosas pueden pasar? ¿Sí o no? Un momento tan cortito, pero suficiente para que la vida de una persona sea completamente cambiada. Es igualito dentro del mundo espiritual. Antiguamente era para la muerte, la persona era muerta, había la pena de muerte. Hoy en día existe la pena de muerte también, ¿verdad? Pero es que nosotros en ese sentido debemos mirar la gracia del Señor Jesucristo, porque si nosotros cada error que hacemos, el Señor tuviera que castigarnos, cada vez que hacemos algo malo, estaríamos fritos, viviríamos bajo, no la bendición, viviríamos bajo el castigo de Dios. ¿Sí o no? Piénsalo bien. Pero la gracia de Dios impide eso. La gracia de Dios está presente y por la gracia Dios nos mira y sabe que nosotros somos ¿qué? Somos polvo. Somos necesitados de ellos. Hay en nosotros una naturaleza pecaminosa que mientras Pablo dijo, mira, lo que quiero hacer, el bien que quiero hacer no hago, más el mal que no quiero, ese hago.